leyes. Una ley que es la de 1973, que identifica indicadores por los cuales se hacen los repartos. Esta que están viendo acá, ¿no? Con este artículo 3. Y después me mostraste otra ley, que es la actual, la de 1988, que no me dice cuáles son los criterios. Entonces, me parece que la ley anterior es mejor, me dice Delfina. Bueno, de hecho yo se lo dije, el 99% de los economistas, por decir un número conservador, concuerda con Delfina. Ahora fíjese, leamos de nuevo el artículo 3 de la ley 2221. ¿Por qué vamos a distribuir según la población el 65% y no el 45%? ¿Por qué vamos a distribuir según la brecha de desarrollo el 25% y no el 65%? ¿Por qué vamos a distribuir según la brecha de densidad poblacional el 10% y no el 30%? ¿De dónde salieron esos tres porcentajes? ¿Alguien sabe? Cuando nosotros decimos que vamos a usar indicadores, no nos tenemos que olvidar que además de generar criterios para elegir los indicadores, tendríamos, mejor dicho, que explicitar los criterios para determinar los ponderadores de esos indicadores. No es lo mismo distribuir el 65% por la población que distribuir el 85% por la población. ¿Cómo sabemos de dónde salieron ese 65, ese 25 y ese 10? No lo sabemos. Esos tres porcentajes tienen exactamente los mismos problemas que recién nos contaba Delfina, que tienen estos 23 porcentajes. No sabemos de dónde salen. O sea que decir que esta ley tiene criterios objetivos de reparto tiene problemas esa frase. Porque el criterio, cómo divido la porción que voy a aplicar cada distribuidor, no aparece. No sabemos de dónde salió. Segundo problema que tenemos que tener en cuenta para responder lo que me decía Delfina es recordar nuestras clases de historia. ¿Quién era presidente en 1988? Alfonsín. ¿Ninguno sabe? ¿Quién era? Alfonsín. Alfonsín. ¿No? Muy bien, Sí. Alfonsín. Bien, ahora. Miren la ley del 73. Esta es la ley del 73. De hecho, todo lo que quiera alguna vez saber qué dice una ley que tenga que ver con economía, búsquela acá en Infolec, que están todas. 21 de marzo del 73. ¿Quién era presidente el 21 de marzo del 73? ¿Alguien sabe? No. Perón. ¿Quién? Perón. Perón. Cámpora. No,
No. Miren. Lanús. ¿Cómo? Lanús. Lanús. Lanuse, efectivamente. Lanuse. Entonces tenemos una ley que fíjense lo que dice acá. Presten atención a los detalles siempre. Miren. ¿Ven lo que dice acá? Y ahora busquemos la otra ley. Ya que estamos. Busquemos. Ley 23.548. Miren lo que dice acá. Porque no estaba el poder legislativo vigente, estaba el Congreso cerrado. Claro, o sea, no, en realidad, como ustedes Un deben haber decreto, estudiado alguna vez, en realidad no era una ley, Claro, porque no fue. porque No no fue fue votado. aprobada por ningún congreso. Claro. ¿No? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, che, ¿cómo puede ser que estemos diciendo que un decreto De un sancionado gobierno. por el presidente de facto pueda ser considerado mejor que una ley sancionada por el Congreso? Ustedes tienen para leer un texto de Tomasi y sus compinches sobre el federalismo fiscal en Argentina, donde cuando trata la ley 23.548, Tomasi nos cuenta, nos da la respuesta que le preocupaba a Delfina. Delfina decía, ¿estos porcentajes de dónde salieron? Bueno, lo que Tomasi cuenta en ese paper que ustedes tienen para leer es que obviamente lo que se estaba discutiendo cuando se aprobaba esta ley era cuánta plata le tocaba a cada provincia. Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron los gobernadores o los representantes de las provincias con enviados del presidente Alfonsín a debatir, a consensuar cómo iba a ser el reparto. Lo que cuenta Tomasi, la anécdota que a mí siempre me gusta contar en clases, que es una nota de color muy interesante, es que según Tomasi lo que cuenta, algunos representantes de algunas provincias se levantaron antes de la mesa de negociación, antes que terminara la negociación, y esas provincias son las que cuando vemos estos porcentajes recibieron menos, ¿no? Menos que provincias similares. O sea, por ejemplo, Chaco recibió el 5%, Formosa recibió 3%, casi 4%. ¿No? Jujuy recibió 2,95%, Salta recibió casi 4%. Santa Cruz, fíjense, Santa Cruz y Chubut recibieron exactamente lo mismo. Entonces, el punto que quiero que piensen es que en realidad, ¿cómo hacemos para que 24 provincias se pongan de acuerdo en criterios objetivos de reparto? Pasa que es muy complicado, ¿no? Realmente, siempre por la misma naturaleza de la contribución va a haber una provincia que aporta más, recibe menos, o sea, porque si no todos recibirían lo que aportan y no habría redistribución, sería una distribución equitativa por lo que genera tampoco. Entonces siempre va a haber, siempre va a haber provincias que no estén de acuerdo. De hecho, creo que Buenos Aires es la que siempre reclama que tiene un porcentaje menor en comparación a lo que reclama, a lo que le llega. Y dice, no, bueno, está bien, tengo más población, todo, pero tengo mucha pobreza y no la puedo atacar porque no me están dando las herramientas. Bueno, claro, lo que pasa es que ahí hay un problema
con un sistema de gobierno federal, ¿no? O sea, nosotros tenemos un sistema de gobierno federal, como ustedes saben, el Congreso está dividido en dos cámaras, una cámara representa al pueblo y otra cámara representa a las provincias. Entonces los diputados se distribuyen según la población, pero el Senado se redistribuye en partes iguales. Todas las provincias tienen la misma cantidad de senadores. Entonces, como nosotros tenemos, desde el punto de vista económico federal, muchas provincias chicas pobres, esas provincias chicas pobres, a la hora de votar, se ponen de acuerdo y resuelven el primer problema de lo que planteaba Federico. Dice, ¿por qué? O sea, de hecho, de nuevo, ¿no? Esto es como cuando estudiamos equidad vertical de un impuesto. ¿Por qué el sistema tiene que ser redistributivo o devolutivo? No sabemos. No hay un criterio técnico que nos permita decir cuándo un sistema tiene que ser devolutivo y cuándo tiene que ser redistributivo. Es un resultado de una negociación política. Ahora, si tenemos, porque recuerden, nunca se olviden que cuando nosotros estudiamos los criterios de Musgrave de asignaciones tributarias, no sé por qué no aparece, nosotros vemos que hay criterios de eficiencia recaudatoria, acá, el último, a favor de la centralización. O sea, uno puede tener un sistema de coparticipación estrictamente devolutivo, bajo la lógica de que a todo el mundo, a todas las provincias les conviene que sea el gobierno central el que centralice la recaudación, porque hay economías de escala en la administración. O sea, lo que estamos diciendo es, si lo recauda FIP, va a recaudar más que si cada provincia recauda por su parte. Entonces, a partir de esa lógica, uno puede decir, bueno, que nación que es más eficiente recaudando, recaude y que después aplique el criterio devolutivo. Ahora, yendo al punto de la provincia de Buenos Aires, fíjense, para eso sirve tener los datos acá. Esperen que yo me veo y ustedes no van a ver. Pingui. Por eso, amigo, yo digo, no te defiendes la cabeza. No te escucho. Si alguien me está haciendo una pregunta, no lo escucho. Miren, acá. En la ley anterior, las provincias recibían el 48,5%. ¿No? El 51,5% iba a la nación, el 48,5% iba a las provincias. De ese 48,5%, ese 48,5%, ¿cómo se dividía? Se dividía en que el 13,5% iba a la provincia de Buenos Aires. O sea que más o menos a la provincia de Buenos Aires le correspondían 13 por 2, 26%. En la ley vigente, a la provincia de Buenos Aires le corresponde 19, casi 20%. ¿No? Por eso todos los bonaerenses dicen, la provincia perdió 6 puntos de coparticipación cuando se sancionó la ley 23.548. ¿Por qué la provincia perdió 6 puntos cuando se sancionó la ley 23.548? ¿Alguien sabe? ¿Quién gobernaba la provincia de Buenos Aires en 1988? ¿Alguien sabe? El peronismo. No. ¿No? No. Perdón, me equivoqué.
En 1987. En el 88 sí, en 1987. ¿No? Porque la ley es de marzo del 88, pero el acuerdo se hizo antes, ¿no? Porque como ustedes saben, en Argentina las sesiones del Congreso empiezan en marzo. Es imposible que una ley que se haya aprobado en marzo del 88 se haya negociado en marzo del 88. En 1987 gobernaba la provincia de Buenos Aires Armendáriz. Era el gobernador radical de la provincia. En el 87 fueron las elecciones de medio término y ahí Alfonsín perdió la provincia y empezó a gobernar el peronismo. Pero en 1987 todavía la provincia la gobernaba el radicalismo. Entonces lo que hizo Alfonsín fue negociar con las provincias peronistas, con los senadores peronistas y dijeron, bueno, tenemos que tener una ley, le vamos a sacar plata a Buenos Aires y se la vamos a repartir al resto de las provincias. Ahora, lo que yo quiero que ustedes tengan en mente, porque hay otro punto que ustedes tienen que recordar, que es la cláusula sexta. La cláusula sexta dice que en 6 meses, perdón, en 2 años, a partir del 94, en el 96, o sea, la mayoría de ustedes no habían nacido en el 94, y quizás seguro que tampoco en el 96. En el 96 teníamos que tener una nueva ley. Para tener una nueva ley necesitamos que las 24 provincias se pongan de acuerdo. En 1973 tuvimos una ley con criterios teóricamente objetivos, lo cual es falso, porque este 65, este 26 y este 10, este 25 y este 10, no sabemos dónde salieron, pero porque esta ley no se negoció con nadie, porque en realidad no es una ley, es un decreto de un gobierno de facto. La nueva ley, la ley vigente, es una ley producto de la negociación política, y por eso no responde a criterios objetivos. Ahora, justamente esa necesidad, esa restricción fuerte que tiene la cláusula, fíjense lo que dice la cláusula sexta. La nueva ley no podrá modificarse sin aprobación de las provincias. Tampoco podrá modificarse en remedio de las provincias. ¿Cómo hacemos para cambiar la ley vigente sin que ninguna provincia pierda plata? Igualmente, Público, ¿Cómo? recurrir a la democracia directa. Una votación de la población. No podemos, porque la Constitución prohíbe que se aplique la democracia directa a temas tributarios. igualmente una ley puede, Olvídate. poner cláusulas de cómo modificarse a sí misma de esta forma, porque No, si no... esto es la Constitución, no es la ley, ¿eh? Ah, bueno, está bien, claro, porque se reformó la Claro, Constitución. porque es verdad lo que vos estás diciendo. Yo hago una ley que no se puede modificar nunca y no tiene sentido. No, pero es que además eso, digo, lo que vos acabas de decir, guardalo para lo que vamos a ver la clase que viene o la otra, porque es un tema muy divertido, que es el último tema del curso, que son reglas macrofiscales, que hace referencia a reglas de política económica, ya sea de política fiscal o de política monetaria, implementadas por ley, que justamente el punto es lo que vos decís. ¿Qué sentido tiene fijar una regla de modificación de una ley por ley cuando
una ley mata a otra ley. Claro. Si yo no cumplo con ese... Supongamos que esto fuera una ley. No es la ley, es la Constitución. La Constitución Nacional de 1994 dice esto. Si yo tengo una ley y la quiero cambiar, porque no la quiero cumplir, porque es muy difícil cumplirla, sanciono otra ley. O sea, toda ley, ¿no? Criterio lógico. Sí, por algo tenemos unas leyes, o sea, también, o sea, se empiezan a generar Y lo que pasa es que hay, o sea, a ver, vamos a plantearlo de dos formas. Desde el punto de vista lógico, no tiene sentido tener leyes que impongan condiciones de aprobación más exigentes que las leyes, que lo que dice la Constitución. Que es lo que vos me estás diciendo. O sea, si yo sanciono una ley que dice solo podrá modificarse esta ley si se vota un día en que el 95% de los argentinos sean felices y no haya inflación, condiciones muy difíciles de cumplir, es más fácil, ¿no? La Constitución dice que una ley se aprueba por mayoría simple, entonces saco otra ley y se acabó el problema. Ahora, el punto que les quiero hacer, de nuevo, es que esta cláusula sexta es de cumplimiento imposible. Una vez hace muchos años, en el 2002 creo, ¿cómo se llama este señor? El ex gobernador de Salta, Urtubey, todavía no era gobernador, era senador y participó en un seminario de federalismo fiscal y él dijo, dice, es una cláusula de cumplimiento imposible. En realidad es imposible cumplir con esta condición. De hecho, si ustedes lo piensan, es más fácil juntar 2/3 del Congreso y cambiar la cláusula. La Constitución se reforma por 2/3 de los miembros de ambas cámaras. Es más fácil hacer eso que lograr que las 24 provincias, porque fíjense que cuando acá leen que no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada, lo que está diciendo es que la ley de coparticipación, la nueva ley de coparticipación, requiere unanimidad. Es como que Porque un una empleado pro- diga que se va a bajar el sueldo. O sea, ninguna provincia que le estén sacando participación va a decir, sí, sacame para darle a otra provincia. O sea, no tiene sentido. Exacto, exactamente. Es lo De que hecho, vos no es decís. democrático decir que el 100% de las personas tienen que estar de acuerdo. O sea, eso no es democracia. O sea, que todos estemos de acuerdo en todo no es democrático. Si no, haríamos todo lo mismo queremos. Justamente Sí. la democracia es que haya diferencias, si no, Sí, pero ojo que acá estás hablando de provincias, no de personas. no, ya sé, pero tienen Entonces, todas un voto, digo. O sea, claro, votan. pero Sí, o sea, puede haber personas que no estén de acuerdo, pero que hayan perdido las elecciones en la provincia y que entonces la provincia sí esté de acuerdo. claro. Pero lo que quiero decir es que necesitamos que, o sea, en términos de representación política, lo que necesitamos es que el Congreso por unanimidad vote esta ley. Bien, veamos ahora un poco de los números. ¿Cuál es el efecto que tiene este sistema de federalismo fiscal en Argentina? Acá tenemos gasto provincial per cápita, lo que gasta cada provincia dividido en la cantidad de personas, ¿no? Entonces, fíjense que obviamente la provincia de Buenos Aires es la provincia que menos gasta per cápita, a pesar de ser la provincia que más plata gasta, porque es la provincia que tiene el presupuesto más grande
En términos per cápita, es la que menos gasta, justamente porque son 17 millones de bonaerenses, 17 millones de argentinos, los que viven en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno divide el gasto per cápita, la provincia de Buenos Aires es la que menos gasta. Por otro lado, fíjense que en contra de lo que dice el saber común, ¿no? Es muy común decir que la ciudad de Buenos Aires es la provincia o la jurisdicción más rica. En términos de gasto per cápita, la ciudad de Buenos Aires no está primera en el ranking, ¿no? Algunas provincias gastan más porque generan más recursos en términos per cápita, porque son muy poquitos, ¿no? La Pampa, Tierra del Fuego. Otras provincias gastan más porque tienen regalías, ¿no? El impuesto sobre la explotación de petróleo. Entonces, la Constitución argentina no lo dice taxativamente. La Constitución de Canadá lo dice taxativamente. La Constitución de Canadá dice que cada canadiense tiene derecho a recibir la misma calidad de bienes públicos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el gasto público per cápita que se realiza en cada provincia debería ser igual, ¿no? Acá en Argentina no pasa. Es muy inequitativo la distribución del gasto. También es ver que quizá la mejor forma para mantener ese tipo de equidades a nivel nacional es justamente que el Estado nacional se encargue de proveer esos derechos, como la educación y demás, cosa que, bueno, justamente la Constitución se modificó, pero, o sea, si yo soy el Estado nacional, ¿para qué voy a repartir a todas las provincias para que todas tengan el mismo nivel de educación si yo, siendo Estado nacional, puedo velar porque todas tengan el mismo nivel de educación? Y no que una provincia tenga más educación que otra porque tiene más recursos o porque tiene, no sé, está mejor geográficamente para poder lograrlo. Si a mí lo que me interesa verlo es el derecho de todos los argentinos, en teoría. Sí, Bueno, el problema con lo sí. que vos decís es que en Argentina, la Constitución argentina dice que todas las facultades que no son expresamente delegadas por las provincias a la nación son de las provincias. No, sí, completamente. Pero eso se modificó en el 94, ¿no? ¿Qué Que cosa? la salud y, por ejemplo, la educación se vuelvan a las provincias, cuando antes, hasta el 94, no las manejaba la nación. No, no. El proceso de descentralización de la educación y la salud a las provincias empezó en la dictadura, en el 76, y en el 92 y en el 93 se firmaron los dos pactos fiscales, el Pacto Fiscal 1 y el Pacto Fiscal 2, por el cual se terminó de transferir la educación primaria y secundaria y los hospitales públicos nacionales a las provincias. Pero no tiene nada que ver con la Constitución. Ah, bueno, un error de concepto mío, entonces. No, digo, de hecho, fíjense, por eso la Constitución, fíjense lo que dice de nuevo el artículo 20, la cláusula sexta, que dice que no se pueden transferir servicios sin recursos. Ya como que en la Constitución del 94, o sea, después de que vieron lo que pasó en el 92 y en el 93, dijeron, che, esto no nos gusta. Hagamos algo para que no vuelva a pasar. Yo quiero que ustedes vayan recordando lo que hablamos hace dos clases. Hace dos clases cuando hablamos de la historia de cómo se creó Estados Unidos y cómo se creó Argentina. En algún momento hicimos mención a un concepto clave
que es el concepto de la homogeneidad o heterogeneidad del desarrollo económico regional. ¿No? ¿Qué quiere decir eso en criollo? En criollo nosotros estudiamos en la historia argentina y estudiamos cómo las provincias del interior entran en guerra con la provincia de Buenos Aires, ¿no? La guerra entre los unitarios y los federales. Y lo que nosotros tenemos que entender es que esa guerra fue posible porque había un desarrollo económico más homogéneo que el actual. Imagínense que hoy lo que en aquel momento era la provincia de Buenos Aires, o sea, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se pongan de acuerdo y con los recursos que tienen, armen un ejército y se pongan a pelear con las provincias. ¿No? Lo que quiero decir es, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, el desarrollo económico regional de Argentina era mucho más homogéneo que el actual. Miren este gráfico. Este gráfico lo que muestra es cuánta plata recibe cada provincia en términos per cápita y cuánto gasta cada provincia. ¿No? De nuevo, fíjense cómo no hay una relación. Mire, fíjense cómo están, el gasto per cápita está ordenado de menor a mayor, mejor dicho, el gráfico está ordenado de menor a mayor, según el gasto per cápita, y vamos a ver cómo hay provincias que a pesar de recibir poco, gastan mucho en términos per cápita, y como otras provincias, a pesar de recibir mucho, gastan poco. Como les mencioné en la clase anterior o la anterior, cuando hablamos de correspondencia fiscal, la provincia que más porción de su presupuesto financia con recursos propios es Neuquén. Fíjense, en 2019, más del 80% del presupuesto de la provincia de Neuquén se financia con recursos propios. El promedio de las provincias tiene un nivel de correspondencia fiscal menor al 60%. No me acuerdo si se los dije en su momento. Hay un criterio de clasificación de los sistemas de federalismo fiscal a partir de la correspondencia fiscal. Ese criterio considera que un sistema de federalismo fiscal es fuerte cuando los gobiernos subnacionales tienen en promedio una correspondencia fiscal del 70% o más. Y considera que el federalismo fiscal es débil cuando las provincias tienen en promedio una correspondencia fiscal menor a 30. ¿No? Nosotros estamos